Me presento, soy Francisco Pérez Bes, o Paco Pérez Bes. Soy socio de Derecho Digital en Ethics Tech. Tenemos que hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya lo impregna todo. Lógicamente, eso trae consigo riesgos, trae consigo oportunidades, y el objetivo de esta guía es precisamente esto: abrir un espacio de debate en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, dentro de las compañías y organizaciones, y aprovechar al máximo las oportunidades que trae consigo esta tecnología. En ese sentido, el título a lo mejor es un poco engañoso y perdonad la franqueza, pero es que llevo muchísimo tiempo oyendo mucho ruido relacionado con la inteligencia artificial. Seguro que vosotros habéis leído infinidad de artículos y de posts en LinkedIn hablando de inteligencia artificial, con lo cual iba a intentar no dar la misma charla que ya he ido leyendo yo infinidad de veces en redes sociales, con lo cual he intentado darle un toque más económico, más empresarial, a la hora de afrontar la inteligencia artificial como una oportunidad de negocio y no solo como un problema jurídico o un problema de cumplimiento normativo, que lo es, por cierto. Pero sí que creo que debemos darle una visión un poco distinta para refrescar también y darnos cuenta del impacto real que puede tener esta tecnología en el mundo empresarial y en la sociedad en general. Eso nos obliga a elevarnos un poco más y a lo mejor ver la inteligencia artificial desde otra perspectiva que no sea la estrictamente jurídica, ¿vale? Nuestros abogados barremos para casa. Sabéis que el mes que viene se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, y si no lo sabéis, os lo digo, que está previsto para el día 12 de julio. Y, lógicamente, pues hablamos o tendemos a hablar mucho de los aspectos legales y jurídicos de la inteligencia artificial como consecuencia de la entrada en vigor y publicación del reglamento, ¿no? Pero, lógicamente, hay vida ahí fuera del mundo jurídico, y yo he intentado pues dar una charla que me pareciera a mí mismo interesante. Entonces, no sé si lo voy a conseguir, pero desde luego os puedo asegurar que lo he hecho con bastante cariño. Yo, para empezar, querría también romper una lanza en favor de la regulación, porque estamos hablando de inteligencia artificial como si fuera una cosa que todavía no ha llegado o que no está regulado, cuando en España ya hay una norma desde hace un par de años, desde el año 2022, que nos obliga, en cierta manera, a promover o a fomentar el uso responsable de la inteligencia artificial en las compañías. Es decir, ya desde hace 2 años las empresas deberíamos estar preocupándonos por la inteligencia artificial, y en este sentido es una ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, que es curioso, ¿no?, que dentro de ese marco se introduzca la inteligencia artificial en la regulación española, pero os transcribo literalmente el artículo, no me lo he inventado. Y, como veis, esta obligación del artículo, no recuerdo el número, pero las administraciones públicas y las empresas promoverán el uso de una inteligencia artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales, siguiendo especialmente las recomendaciones de la Unión Europea en este sentido. Es decir, ya hace 2 años que deberíamos estar promoviendo y fomentando ese uso de la inteligencia artificial responsable. España tiene una tendencia a adelantarse siempre a los acontecimientos, lo habéis visto con algunos de los elementos, no ha sido menos en la parte regulatoria, y por lo menos las empresas deberían tener abierto este debate desde hace algún tiempo para ver de qué manera se van a enfrentar a esta nueva disrupción tecnológica que es la inteligencia artificial. Ahora me viene a la mente una frase que decía Javier Marías, el filósofo, que decía: lo que más me inquieta de España es que todos se preguntan, o muchos se preguntan, qué va a pasar, y pocos se preguntan qué vamos a hacer. Pues, en cierta manera, esto en la inteligencia artificial ocurre lo mismo. Estamos esperando que pasen acontecimientos cuando muchos de nosotros todavía no nos estamos preparando para ver cómo vamos a abordar los cambios, que no solo son legales, como luego veréis, que va a traer consigo la inteligencia artificial. Como os decía, me quiero salir un poco del tema jurídico, luego lo comentaré brevemente, pero sí que me gustaría destacar que la inteligencia artificial también se ha convertido o se está abordando desde un punto de vista de ESG, de sostenibilidad, de empleo y de buen gobierno, ¿no? Con la normativa española actualmente vigente, que sabéis que viene también de directivas europeas, y esta obligación de reportar información no financiera al Consejo de Administración y al mercado en general, la inteligencia artificial también tiene un papel preponderante, que a veces nos olvidamos de estos impactos colaterales o satelitales que pueda tener esta tecnología en la actividad diaria de nuestras compañías. En este sentido, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial forma parte de esta obligación de reportar información no financiera en algunos aspectos, como puede ser la transparencia. Es decir, yo como empresa debo ser transparente en el uso que hago de esta algoritmia y el impacto real que tiene la inteligencia artificial en mi sector o en mis clientes. Con respecto a la gestión de riesgos, también debemos tener en cuenta ese riesgo medioambiental, que quizás es el más habitual en inteligencia artificial, ¿no?, el que deriva del gran consumo de energía que esa tecnología requiere, por lo menos a día de hoy. Y, por otra parte, también el tema de los sesgos que ya todos conocéis, ¿no?, de no discriminar, y etcétera, etcétera. El impacto social también debe ser reportado, o debería, desde mi punto de vista, serlo, en el caso, por ejemplo, del desplazamiento, la redistribución de empleo que trae consigo esta tecnología. Pablo comentaba
muy acertadamente el tema de la eficiencia. Es verdad, nosotros llevamos tiempo trabajando con inteligencia artificial en Ethics y puedo compartir mi experiencia de que creo que somos más eficientes, somos más rápidos. Pero hay un problema, entre comillas, o debemos empezar a plantearnos de qué manera eso puede afectar a la redistribución de empleo y de tareas dentro de esa organización y de qué manera pues eso también incluso podría llegar a afectar a las rentas de capital, vinculándolo o elevándolo mucho a un tema de fiscalidad y tributación a nivel nacional. Tampoco quiero irme demasiado del tema, pero son elementos que desde luego yo creo que políticamente hay que tener en cuenta y también empresarialmente. La parte de responsabilidad dentro de la innovación también me parece un elemento fundamental en la IA como elemento de ESG, en el sentido de equilibrar los beneficios económicos que nos puede producir o que previsiblemente nos va a aportar el uso de inteligencia artificial, pero también debemos tener en cuenta que eso tenga un retorno social, ¿no?, en beneficio de la sociedad para que nuestra gestión de la inteligencia artificial sea precisamente así, sea responsable. Y por último, el tema de la responsabilidad ética, es decir, abordar la inteligencia artificial como un aspecto no solo jurídico, no solo tecnológico, sino también de buen gobierno corporativo, como veremos a continuación. En este sentido, y a mí me parece también, o lo estoy viviendo de esta manera por lo menos, que la inteligencia artificial también se ha convertido en una especie de riesgo inversor. Si miramos un poco, giramos la mirada hacia Estados Unidos, que posiblemente sea el país que más avanzado va, ya nos están lanzando una serie de mensajes que creo que debemos tener en cuenta para que España pues, empiece a reflexionar acerca de cómo la inteligencia artificial también impacta en lo que es el riesgo de las inversiones en las empresas. En ese sentido, por ejemplo, veis que la Security Exchange Commission norteamericana ya está exigiendo, dentro de esa obligación de transparencia a las empresas cotizadas, a que informen de por qué están utilizando un determinado modelo de gobernanza a la hora de enfrentarse a la inteligencia artificial. Luego comentaremos el tema de los modelos de gobernanza, pero para que veamos que también el regulador económico, en este caso, está exigiendo de las empresas una información muy concreta con respecto al uso o a la gestión, a la gobernanza de la inteligencia artificial. Bloomberg también decía en el tercer trimestre del año 2023 que las referencias que se habían producido en las conversaciones entre inversores y empresas del Standard & Poor's 500 se habían incrementado un 77% con respecto del trimestre anterior. Las razones que alegaban eran la entrada en vigor de ChatGPT, es decir, los movimientos de OpenAI con respecto a la IA, y que lógicamente esto creaba preocupación en las empresas, pero sobre todo en el mercado inversor, que quería conocer de primera mano cómo las empresas estaban incorporando y estaban gestionando la inteligencia artificial en sus organizaciones. O incluso el índice Dow Jones ha incorporado recientemente, este año 2024, en su cuestionario para empresas cotizadas, una serie de preguntas concretas sobre cómo estás utilizando tu inteligencia artificial en tu empresa, de cara a que para que el año que viene, si son empresas cotizadas en ese índice, pues esa información esté disponible para el mercado, ¿no? Me llamaba mucho la atención la frase que utilizaban en el formulario, que es esta, es decir, se concederá crédito adicional, es decir, estamos hablando de confianza del mercado en estas compañías, a las empresas que demuestren mayor compromiso en la gobernanza y en la gestión de riesgos referidos a la inteligencia artificial. Y en particular hablaba de temas relacionados con la protección de datos vinculados al uso de inteligencia artificial, la ciberseguridad, la aparición de sesgos, la sostenibilidad medioambiental o la propia transparencia, ¿no?, de cómo está la empresa identificando determinados contenidos que puedan estar generados con inteligencia artificial. De manera que veis esta realidad que, como comentaba Pablo Trueba, ya se está empezando a materializar, por lo menos en Estados Unidos, en empresas cotizadas. Y esto creo que es una llamada de atención sobre cómo vamos a abordar no solo la IA como concepto general, sino también conceptos particulares como son los que veis aquí, ¿no?, la protección de datos, la ciberseguridad, los sesgos o la sostenibilidad medioambiental. Desde el punto de vista de cumplimiento, lógicamente también se nos plantea un reto, especialmente a nosotros los juristas, sobre cómo vamos a gestionar internamente toda esta avalancha que trae consigo la inteligencia artificial, ¿vale? Yo, bueno, atisbo aquí de locura, pues lo he llamado el cybercompliance, ¿no?, jugando con las palabras, y como veis que la I está incorporada en la propia palabra de compliance. Esto me pasaba también, perdónate chascarrillo, pero cuando yo estaba en el sector de la ciberseguridad también tiene la RSE, ¿no?, y jugábamos también como eso era un aspecto de responsabilidad social. Pero bueno, fuera de mi creatividad, en la soledad de mi hogar, pues he desarrollado esta pirámide
para que nos demos cuenta de que el problema no es solo el reglamento de inteligencia artificial, que lo es, sino que todo esto va a venir acompañado de un marco regulatorio muy complejo que va a dar lugar a un sistema de cumplimiento normativo específico y que se va a componer de varias capas. Debemos tener en cuenta la normativa legal, es decir, el reglamento de inteligencia artificial, las directivas conexas que luego mencionaremos que van a desarrollar la responsabilidad extracontractual derivada del uso de inteligencia artificial. Vamos a hablar también de directivas de daños, de las leyes nacionales que vayan desarrollando ese reglamento. Tendremos una capa legal importante, tendremos una normativa deontológica también importante. El propio reglamento fomenta el desarrollo de códigos de conducta, cosa que yo llevo peleándome años para que España avance en esta dirección, pero cuesta mucho que la empresa apueste por códigos de conducta. En el sector publicitario sí que hemos tenido éxito, pero en otros es verdad que todavía no estamos viendo resultados y me parece que es una buena oportunidad, es un buen momento para empezar a plantearnos esta solución. Después nos encontramos las normativas técnicas, que son al final las que mandan, es decir, yo tengo que cumplir la normativa técnica porque si no, no funciona mi IA, esto es así, pero luego nos encontraremos con otras normas, especialmente ya destaco dos ISOs en concreto, ya centradas en inteligencia artificial, que son, no os lo voy a decir, son la 24.030 y la 42.000, ¿vale? Ya están publicadas, ya se pueden utilizar y las empresas pueden empezar a certificar sus esquemas y sus procedimientos de conformidad con estas ISOs dentro de lo que es la inteligencia artificial. Luego nos encontraremos con la regulación propia del mercado, con las exigencias que establezcan los reguladores, los inversores o los propios índices de cotización, como ya hemos mencionado anteriormente. Luego nos encontraremos documentos políticos, las estrategias de inteligencia artificial, la europea, las nacionales, la Carta de Derechos Digitales, es decir, todo este compendio de normativa que no tiene fuerza de ley, pero que sí que impacta directamente en el gobierno corporativo de las empresas con respecto a la inteligencia artificial, y luego otras normas que vayan surgiendo, como recomendaciones de la OCDE, publicaciones, opiniones, etcétera, etcétera. Como veis, esto no es un tema solo del reglamento de IA, sino que realmente nos plantea un reto de conocimiento de toda esta normativa para poder hacer frente a estas nuevas oportunidades y retos que trae consigo la inteligencia artificial, ¿no? Y el segundo bloque que os quería comentar es más centrada en el tema de la guía, es decir, al final nuestra reflexión, y de ahí un poco el origen de esta iniciativa, es que la inteligencia artificial como tecnología disruptiva, algunos la comparan a la máquina de vapor o a la electricidad. Bueno, yo creo que no van desencaminados, con ciertas particularidades, pero sí que no debemos olvidar el gran impacto social que va a tener la inteligencia artificial en materias tales como el empleo, comentábamos antes la redistribución o la relocalización del empleo, la educación, cómo vamos a educar a estas nuevas generaciones y a nosotros mismos en el uso de la inteligencia artificial, y luego temas relacionados con la soberanía digital. Pablo lo apuntaba muy bien, es decir, qué impacto va a tener esta dependencia tecnológica de grandes proveedores norteamericanos. Hay preocupación en el sector financiero, por ejemplo, o incluso temas de fiscalidad, es decir, cómo vamos a corregir esta modificación de rentas derivadas del trabajo, si el trabajo cambia, para mantener pues, las pensiones de la gente, en definitiva, ¿no? Todo esto son reflexiones que no sé si nuestros políticos, posiblemente tengáis vosotros más información que yo, está esto muy en la agenda. Debemos también tener en cuenta que esto de la inteligencia artificial no es un elemento que no vaya con nosotros, no, es que mi empresa no usa inteligencia artificial. Si llegáis a esa conclusión, estáis equivocados. La inteligencia artificial se usa o se va a usar ya en cualquier tipo de empresa. Puede utilizarse como actividad empresarial, que tengáis una línea de actuación vinculada a prestación de servicios o productos en IA. Lo vais a tener como tecnología incorporada dentro de vuestra compañía. Recursos humanos está utilizando IA, el departamento internacional está utilizando IA, el departamento legal y financiero van a estar utilizando IA, es decir, seguro que vuestra organización está utilizando algún elemento que tenga incorporada inteligencia artificial, o si no lo estáis haciendo vosotros, porque todavía no habéis llegado a ese punto de madurez, lo están haciendo vuestros proveedores, con lo cual esos riesgos que genera el proveedor en la utilización de inteligencia artificial, de una manera u otra os lo están trasladando a vosotros. Y dentro de esa responsabilidad proactiva que tenemos las compañías de velar por el cumplimiento normativo de nuestros proveedores, la IA se convierte en una amenaza nueva que tenemos que identificar y que tenemos que gestionar. Y a partir de aquí, pues, ¿cómo vamos a enfrentarnos a esto desde nuestra organización? Pues a través de un modelo de gobernanza que sea adecuado para vosotros. Hay empresas que lo están llevando desde el Consejo de Administración, las que menos, las que más han creado un comité especializado y transversal para hacer frente a todos los retos que son multidisciplinares que ofrece la inteligencia artificial. Algunas empresas, especialmente norteamericanas, han creado el Chief Artificial Intelligence Officer, que se llama CAIO, en España deberíamos cambiarle el nombre.
y el comité ético, que bueno, es el que menos, ¿no? Pero también están creando comités éticos que se encarguen de gestionar esta nueva problemática que trae consigo esta tecnología, ¿no? Bueno, tenéis que decidir cada uno de vosotros de qué manera os vais a enfrentar a la inteligencia artificial. Y lógicamente, ya que estamos en la casa de Marx, no podemos no hablar de riesgos. Hay riesgos tecnológicos, hay riesgos jurídicos. La novedad es que hay riesgos éticos, que es un elemento que nos es bastante desconocido. Y creo que también tenemos que tener una aproximación a los riesgos éticos derivados de esta tecnología. Si hay riesgos, hay una probabilidad de que se produzca un daño, lógicamente. Esto es así, pueden ser daños físicos, daños económicos. Imaginaos una IA que hace trading, ¿no? Pues oye, si se equivoca en el trading, el perjuicio económico que puede sufrir como inversor es grande. ¿Quién va a responder? Es decir, todas estas preguntas que ya os habéis estado haciendo desde hace tiempo. Hay daños que pueden ser morales, pero fundamentalmente es la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas las que nos debe preocupar. En este caso, los usos de inteligencia artificial que se consideren por la ley inaceptables o de alto riesgo son los que más impacto pueden tener en estos derechos y libertades, que son el objetivo último y final de la protección, y de ahí un poco, en cierta manera, que esta guía sirva como elemento de concienciación, además de información y de guía y de orientación, para que realmente nos demos cuenta de la importancia y relevancia que tiene el uso o el mal uso, en este caso, de la inteligencia artificial a los derechos y libertades de las personas, ¿no? Esto, al final, si hay un daño, hay un riesgo, hay un daño, y por lo tanto de ahí se deriva una responsabilidad, pues también tenemos que empezar a plantearnos cómo gestionar esto. Las compañías aseguradoras lo hacen muy bien. Hay una responsabilidad legal que puede ser penal de la empresa, puede ser civil de los administradores, puede ser laboral del empleado, puede ser administrativa y, por lo tanto, recibir una multa de los organismos reguladores. Es decir, se nos abre un abanico de responsabilidades legales muy importante, muy relevante, que debemos tener en cuenta y que debemos saber gestionar. Y ya para terminar, pues lógicamente desde el punto de vista regulatorio, soy abogado, perdonadme, la cabra tira al monte y os tengo que hablar de regulación. Sabéis que hay un nuevo reglamento, ya os he dicho que el día 14 se publica el diario oficial, previsiblemente en agosto ya se pueda empezar a aplicar, luego hay unas fases de varios meses para aplicar efectivamente, faseadamente, este nuevo reglamento. Esto, además, provoca una modificación, como os adelantaba, de la Directiva de Responsabilidad Civil Extracontractual, una modificación de la Directiva por responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, desde el punto de vista más de consumo. Hay un reglamento de máquinas para todo el tema de IoT, de dispositivos conectados a Internet con inteligencia artificial. Esto ya está regulado en Europa. Desde el punto de vista de gobernanza, se ha creado una nueva Agencia Europea de Inteligencia Artificial hace 15 días. La semana pasada España nombró a su director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Hay un convenio internacional sobre inteligencia artificial. Como veis, ya empieza a haber muchas cosas, no solo a nivel legislativo, sino también a nivel de organizaciones y agencias que se encargan de velar y supervisar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y por último, yo os recomendaría hacer un poco, poner las luces largas, ver un poco también cuáles han sido los programas políticos en estas últimas elecciones europeas sobre cómo se va a abordar políticamente la inteligencia artificial en Europa. Yo creo que nos va a dar cierta visión de qué aspectos o de qué elementos van a priorizarse en los próximos meses, años, para que también podamos adelantarnos en cierta manera a lo que está por venir, y a partir de aquí que nos vayamos adaptando y adecuando a estas nuevas situaciones también políticas que va a traer consigo la inteligencia artificial. Así que, como veis, perdonadme si me he ido un poco o esperabais una charla mucho más jurídica. Si es así, no os preocupéis, porque el mes que viene os hartaréis de ir a eventos jurídicos sobre el nuevo reglamento. Nosotros organizaremos uno el día 10, si podemos, estáis todos invitados, pero que en cualquier caso quería, en cierta manera, salirme un poco del área jurídica y ir un poquito más allá, tener una visión un poquito más amplia.